Con el pediatra e intensivista Daniel Anchante Llosa. Él es coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica COVID-19 del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja. ¿Cómo está, doctor Anchante? Muy buenos días y muchas gracias por atendernos esta mañana. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Jorge. Encantado de conversar con ustedes esta mañana. Sí, obviamente estamos aquí, diríamos, con mucha esperanza, doctor, con relación a la vacuna. Por fin los niños van a ser inmunizados. Pero yo quería empezar preguntándole porque lamentablemente la información que hemos recibido es que los contagios de COVID-19 a niños han subido de manera, digamos, preocupante. En el caso, por ejemplo, de los ingresos de niños a hospitalización y UCI COVID en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, ¿qué registros tenemos en estos últimos días, en este mes de enero, ¿no? Que ya estamos terminando, estamos ingresando a la última etapa, pero hay también en los registros del Instituto de Salud del Niño incremento de ingresos de niños a unidades UCI u hospitalización? Sí, es correcto. Los incrementos de contagios en los niños, no solamente en el instituto, sino a nivel nacional, pues se han visto en un incremento alarmante. De hecho, por ejemplo, en este año, el mes aún no termina y ya hemos tenido, por ejemplo, un número que acude a emergencia, aproximadamente unos 800 niños que acuden ya en el inicio del año con síntomas respiratorios. De todos ellos, por ejemplo, ya vamos de COVID positivos, aproximadamente 40 niños que ya son positivos, que algunos de ellos aún están hospitalizados y otros que fueron de alta. Actualmente en el instituto tenemos 31 niños ingresados por COVID positivo, de los cuales 29 están en las áreas de hospitalización y 2 se encuentran en cuidados intensivos. Pero este número, con relación pues a las semanas anteriores o a las últimas semanas del año, pues se ha visto un incremento, como se dice, preocupante, porque sí ha visto pues el número de aumentos, tanto de síntomas respiratorios que acuden a emergencia y que la saturan también, como los niños que ingresan pues a hospitalización y a cuidados intensivos. Claro. Muy bien, doctor Anchante, vamos a hablar sobre los cuidados que debemos tener con nuestros niños y también sobre la preocupación de los padres, las secuelas que puede provocar el contagio. Pero le pedimos, por favor, que nos espere unos minutos, tenemos que escuchar a nuestros anunciantes y regresamos con usted, doctor Daniel Anchante. Mañana 18 minutos, continuamos en la rotativa del aire. Estamos conversando con el pediatra e intensivista Daniel Anchante Llosa. Él es coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica COVID del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Doctor Anchante, le hacía la consulta en relación a que, si bien es cierto que en la mayoría de niños, ¿no?, digamos que se contagian con la COVID, no tienen mayores complicaciones en su salud, pero ¿se sabe ya desde la medicina, doctor, qué secuelas puede generar en los niños el haberse contagiado con la COVID, o eso todavía, digamos, está en estudio? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, es correcto lo que mencionas, que la gran mayoría, si uno compara con otras edades, pues en los niños o adolescentes, el desarrollo de enfermedades graves es menor. Si bien es cierto, sí lo presentan, hemos visto niños que han ingresado a UCI con COVID, pero en un número menor con relación a los adultos. Con relación a las secuelas o a las complicaciones del COVID en niños, una complicación que hemos visto también en el instituto es el llamado el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, que es un conjunto de signos y síntomas que ocurre a las semanas posteriores que uno puede tener COVID en los niños y algunos adolescentes, y que se caracteriza por una gran inflamación sistémica de muchos órganos. Esto en algunos casos sí requiere una hospitalización y en algunos otros casos han ingresado a UCI por esta complicación. Lo bueno de esto es que son casos muy infrecuentes con relación al número total de pacientes positivos, pero sí se presenta y está descrito en varios lugares, también no solamente aquí en el Perú y en otros países en los cuales se ven esta complicación. Y con relación, doctor Anchante, por ejemplo, perdón, disculpe, pero quisiera una precisión en ese punto. Dígame, sí. ¿Por qué factores ocurre esa reacción? Que si bien es cierto es en muy bajo porcentaje, pero ocurre. ¿Qué factores influyen en ello? Mira, eso está aún en estudio. Sabes que esto se empezó a evaluar con relación a los casos comentados en niños, y existe una predisposición, digamos, de una parte del tema genético, y existe una predisposición también del sistema inmune.
con seguridad y exactamente el mecanismo aún está en estudio. No podríamos, digamos, determinar, digamos, qué clase de niños o qué tipo de patología podría desencadenar con mayor frecuencia este síndrome. Sabemos que existe alguna predisposición por algún problema de inmunidad. Podría ser por ahí, digamos, un poco el riesgo, pero en general hemos visto en este síndrome en varios niños, no solamente problemas inmunes, sino inclusive personas que no tenían enfermedades previas y que sin embargo lo desarrollaron después de semanas. Es algo ahorita que digamos es al azar, pero sí hay que estar atentos con esta complicación. Si bien es cierto, es infrecuente, sí es algo para estar atentos, sobre todo en las etapas o semanas posteriores al COVID positivo en los niños y adolescentes, ¿no? Ahora, ¿se están registrando casos de croup COVID? ¿Qué significa? ¿Hay información de ello? ¿Involucra una complejidad mayor en los niños contagiados? Sí, hay una relación. De hecho, empezaron a salir algunos casos a nivel internacional, reportes de casos de niños que, a ver, lo que pasa es que la infección respiratoria uno lo puede dividir en dos partes, ¿no? Una infección respiratoria baja, que estamos hablando de la neumonía propiamente dicha por COVID, y una infección o una afección respiratoria alta. Y aquí en las respiratorias altas es la que hablamos del croup. Y se está asociando, sí, algunos signos muy similares al croup o una traqueitis o una laringitis, que es lo que ocurre en esos niños. De hecho, nosotros, por ejemplo, uno de nuestros primeros pacientes que tuvimos ingresados en cuidados intensivos tenía este problema, tenía una COVID positivo, y lo que desarrolló más allá de una neumonía era más parecido a un croup, que es una laringitis, una traqueitis que igual es de cuidado, igual requiere soporte de oxígeno en algunos casos, requiere también en algunos momentos una medicina diferente, pero sí, hay ya algunos reportes de casos, varios niños ya que más allá de la neumonía que presentaban en la primera y en la segunda ola, en esta tercera ola, y creemos que son también por las variantes nuevas, están desarrollando signos diferentes, como un croup, como mencionas, o una traqueitis o una laringitis. Doctor Anchante, usted sabe que mucha gente nos ve y nos escucha y tiene algunas dudas también con respecto, perdón, no solamente a la vacunación contra la COVID-19, sino contra otras enfermedades, por ejemplo la influenza. Y la consulta es la siguiente: si un niño se vacuna hoy, ¿no?, contra la COVID, ¿cuánto tendría que esperar para vacunarse contra la influenza? ¿Podría ser el mismo día o es que hay que esperar un tiempo determinado? Y si eso genera mucha mayor protección. Es una muy buena pregunta y la respuesta en realidad es bastante clara. Si el niño tiene la indicación de vacunarse por la influenza, lo puede hacer el mismo día y de manera simultánea con la vacuna del COVID. Ajá. Hay que recordarles a los papás y mamás que tienen pues niños ya menores o que han pasado por todo el primer año de vida y que han recibido múltiples vacunas. Hay que recordar cuántas vacunas recibe un niño de 2 meses, de 4 meses. Reciben 6, 8 vacunas simultáneas. Entonces no hay que tenerle temor a las vacunas simultáneas. Se puede recibir la vacuna tanto de la influenza como la del COVID en el mismo día, en el mismo momento en el cual uno está acudiendo al centro de vacunación. Doctor, ¿y cuándo se debe llevar a un niño que sospechamos está contagiado al hospital del niño o a otro establecimiento de salud? ¿Es necesario además someterlos a este proceso de la prueba de antígeno o molecular que implica el hisopado? ¿Qué recomendaciones hay? ¿En qué momentos el padre de familia tiene que tomar la decisión de llevarlo a un establecimiento de salud y por supuesto al hospital del niño? Sí, aquí hay que diferenciar algo sumamente importante que son los signos de alarma. Porque no todo niño que tiene algún signo o sospecha de COVID tiene que ser llevado a un hospital o centro de salud, porque a veces, y la gran mayoría, no tiene signos de alarma. Entonces, si no tiene signos de alarma, uno puede hacer un contacto vía telefónica, uno puede hacer un contacto de manera virtual con algún pediatra o médico que pueda, digamos, atender de esa manera, y puede hacerle un seguimiento siempre y cuando no tenga esos signos de peligro. Y esto va a ayudar a dos cosas. Uno, a no exponer a los niños a un ambiente tan, digamos, cargado como una emergencia, donde hay múltiples niños respiratorios, y también, de alguna manera, va a evitar saturar las emergencias y poder atender a casos que son mucho más graves de niños que sí tienen signos de alarma. Estos signos de alarma, por ejemplo, son si un niño ya tiene sospecha o tiene algún indicativo de que tiene un contacto COVID en casa, o ya tiene fiebre, o tiene malestar o tos, entonces, y empieza a tener, por ejemplo, dificultad respiratoria, empieza a tener, ya no se alimenta de manera correcta,
a veces puede asociarse con diarrea, vómitos que son muy continuas y ya no se puede mantener la hidratación en casa, o tiene fiebre que persiste alta, demora en bajar y dura más allá de los 3 días, estos son signos en los cuales sí, papá, mamá o el cuidador debe acudir a la emergencia de un centro más cercano, al instituto, al hospital, para ser evaluado, porque son estos niños en los cuales podría haber un alto riesgo de complicarse. Y con relación a la segunda pregunta que me mencionabas, si es que es necesario hacerle a todos los niños las pruebas, la respuesta es no. Si tenemos el contacto en casa, si tenemos ya el antecedente de tenerlas hecho el riesgo, justo la semana pasada el papá o la mamá tenía COVID, el hermano tuvo COVID, o el abuelito de repente que vive en casa tuvo COVID, y el niño empieza a tener fiebre, un poco de congestión, un poco de tos, pues lo más probable es que este niño también tenga COVID, y no hay necesidad entonces en todo caso de someterlo a una prueba, porque el contacto es claro y la clínica también así lo indica. En este caso lo que hace es simplemente seguir las medidas que conocemos, que es aislarlo, inmediatamente hacer un contacto rápido con algún médico para poder hacer un seguimiento de los signos y darle sintomáticos hasta que esto pase. La gran mayoría de niños lo va a pasar relativamente bien, va a haber un poco de fiebre, algunos días, malestar y tos, pero sí estar atento a estos signos de peligro que menciono, porque son en los cuales uno sí tiene que tomar la decisión de acudir de forma inmediata o rápida a un centro de salud, ¿no? Doctor, para terminar, de manera muy concreta, usted sabe que hay mucha gente, padres de familia, que todavía son reacios a vacunar a sus niños por X motivos, ¿no? Razones que no tienen muchas veces fundamento. ¿Cuál sería su invocación, su reflexión, dirigida justamente a esos padres de familia que, repito, no quieren vacunar a sus niños? Sí, es correcto. Hay un grupo aún que es un poco reacio a eso. Yo principalmente lo que mencionaría es que informémonos de manera correcta. La información que tengamos, hagamos una buena depuración de lo que vamos a leer, de lo que vamos a consultar, y sobre todo a las personas a las cuales pues son las que finalmente tienen pues toda la experiencia y además la data confirmada por la ciencia de cómo es la efectividad de la vacuna. Nosotros en el instituto, todo el equipo, enfermeros, médicos, técnicos, todo el equipo, hemos visto, sobre todo en la segunda ola, muchos niños ingresar a hospitalización, niños ingresar a cuidados intensivos, familias que pues se quedan, digamos, en mucha expectativa de saber qué va a pasar con el menor, porque entra a cuidados intensivos y a veces pues puede demorar muchos días o semanas sin salir nuevamente. Entonces no queremos que las familias pasen por esto nuevamente, no queremos que esto ocurra en nuestros niños, y la vacuna pues es nuestra primera línea de defensa. En ese sentido, si bien es cierto, se menciona que el número es menor, pero existe, lo vemos, es real. Los niños se enferman y se pueden hospitalizar y pueden ingresar a UCI. La mejor defensa que tenemos, además de los cuidados que ya tenemos, es la vacuna. Entonces, un llamado, papá, mamá, con mucha confianza y seguridad, acudan a vacunar a los niños, que los va a cuidar muchísimo de esta enfermedad. Con esa recomendación nos quedamos. Muchas gracias por atendernos esta mañana, doctor Daniel Anchante. Muy buenos días. Muchas gracias. Soy el pediatra intensivista Daniel Anchante Llosa, coordinador de UCI Pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño. Escuchamos los titulares y regresamos con más en La Rotativa del Aire.